Dwayne Johnson, uno de los tantos luchadores de la WWE que intentaron dar el salto hacia la pantalla grande en Hollywood. Tenemos muchos luchadores que han querido ser actores y muchos actores que han querido ser luchadores. Y en ambos casos es muy raro que alguna cosa pase. El caso de Dwayne Johnson. Estamos hablando de uno de los tipos más carismáticos de Hollywood. Uno de los actores que en su tiempo fue el mejor pagado de toda la industria cinematográfica de Hollywood. Película donde salía La Roca, película que le iba bien en taquilla. En crítica no, porque el problema con las actuaciones de Dwayne Johnson es que siempre se interpretaba a sí mismo. Pero con esto, de una forma u otra, logró catapultarse como un personaje carismático, como un actor que siempre se interpretaba a sí mismo en una franquicia diferente, pero que hacía que el dinero cayera a raudales en la taquilla de la película. Pero nada dura para siempre. Y lo que en algún punto fue uno de los actores más queridos y más cotizados dentro de Hollywood, se convirtió en una carrera muy mediocre, muy y que terminó aburriendo al público, a la crítica y por ende a la taquilla. No es un secreto que las últimas películas de Dwayne Johnson han sido un fracaso estrepitoso por donde se le vea. Black Adam, Código Traje Rojo, etc. Son varias películas donde sale La Roca que ya no tienen interés del público, que ya es aburrido verlas. Que sabes que Dwayne Johnson se va a interpretar a sí mismo. Nunca va a perder, nunca va a recibir un golpe y siempre va a tener esa pelona y esa sonrisa tan brillante. Entonces, ¿cómo es que llegamos a The Smashing Machine? ¿Cómo es que Dwayne Johnson llega a esta película? Pues llega ya prácticamente solamente siendo un personaje de redes sociales. Solamente La Roca existe cuando hay una cámara que lo refleja, que fuera de las cámaras y lejos de los reflectores, sus comportamientos en el set, sus comportamientos por sí mismos son muy soberbios y muchas de las personas que han trabajado con él lo han tachado de irresponsable. Así que tenía que reinventarse sí o sí Dwayne Johnson para recuperar la confianza del público. Y una de las formas en la que lo pudo haber hecho era demostrar que sí podía actuar, que no solamente es una cara carismática, sino que realmente tiene talento para actuar, que junto con John Cena y Dave Bautista pueden demostrar que los luchadores de la WWE de una forma u otra pueden actuar bajo ciertas circunstancias y con el director adecuado. Y es así como The Smashing Machine logra redimir a Dwayne Johnson, porque aquí Ben Safdie pone a actuar a La Roca. Esta es más o menos una biotopic, una película que nos va a contar la historia de vida de un luchador que fue pionero de la UFC y de las artes marciales mixtas, Mark Kerr, mostrándonos en un viaje a través de su caótica vida los puntos altos y bajos de la lucha, desde perder por una falla de reglas, adicciones y su turbulenta relación con Dawn, la mujer que lo acompañaría por varios años de su vida, en una montaña rusa de emociones sin igual. Podemos decir que es algo que intenta ser como Toro Salvaje de Martin Scorsese, o The Wrestling, o El Luchador de Darren Aronofsky. Y sí tiene un poco de ambos de estos directores al momento de mostrarnos el drama y las peleas dentro y fuera del ring, pero encuentra su propia voz al ser algo más artístico. Antes de ir con lo que me gustó de la película y lo que la hace buena, necesito ir con lo que le pone el pie a esta película. Estamos hablando de que no se centra en las peleas. Estamos hablando de una película que no es el fuerte ver solamente golpes y golpes y golpes. No. Más que nada, el corazón de esta cinta es el drama. Llevar a los personajes a un punto climático donde se desarrollen de una manera muy caótica y muy desastrosa, en el buen sentido, como fue en la vida real de Mark Kerr. El detalle es que muchas veces este desarrollo, que esta intensidad no siempre llega al punto que debería llegar para tomarse en serio y se siente subdesarrollada en ciertas partes de la misma película. Casi todo se centra en que Dawn y Mark tienen una pelea y terminan discutiendo sobre varios tópicos, que si las adicciones de Mark, que si Dawn no lo apoya, los largos viajes, el desgaste físico de Mark, que siempre termina en que uno no entiende al otro y el otro tampoco lo entiende al otro, que ambos son lo peor del mundo y lo peor que les pudo haber pasado a ambos. Están en una relación tóxica en donde ninguno se puede dejar, pero todo el clímax, toda la película se centra en esto solamente, en que Mark y Dawn se pelean y ya. Entonces a veces no se llega al fondo de las situaciones en muchas ocasiones. Sí, es una película diferente a todas las demás películas deportivas
y se asemeja un poco más al Toro Salvaje y al Luchador, donde en vez de glorificar a un deportista, nos muestran cómo es la vida de este deportista fuera del ring y fuera de los reflectores. Pero solamente abarca la superficie de los problemas, no va al fondo. Por ejemplo, Mark y los opioides. Lógicamente, por cuestiones de su trabajo y de que recibe unas tranquisas impresionantes, Mark debe consumir estos medicamentos. El problema es que se vuelve adicto para calmar el dolor, tanto fuera y dentro del ring. Pero esto solamente lo vemos como por unos 20 minutos en todas las 2 horas que dura esta película. Pero en esos 20 minutos Mark casi se nos va al lobby y entonces de repente en una escena a otra decide que ya va a dejar el opioide y ya. Entonces sí vemos una consecuencia de los actos de los personajes, sí vemos qué es lo que le causa a su vida y vemos todo eso. Pero el detalle es que es muy superficial, es muy plano y siento que en muchas partes sí faltó desarrollo y sí faltó un poco de profundidad para que se tomara en serio y de una manera más profunda los problemas de los personajes. Y en ciertas partes, sobre todo con el personaje de Dawn, hace falta que muestren más cosas. Hace falta que muestren un poco más de lo que fueron los problemas de esta pareja. Ya les dije que Mark en una parte se vuelve adicto a los opioides y de repente en un minuto al otro lo deja. Y hay un detalle, y es que Dawn pues empieza a beber, empieza a tener ciertos problemas y Mark le reclama de que pues, él está sobrio y ella no lo apoya. Ya saben, la misma pelea de siempre. Y no vemos tanto de Dawn consumiendo, no vemos tanto de Dawn ebria. Entonces, sí hace falta que la película mostrara un poco más para que se llegara al clímax y al desarrollo que pretendía llegar al principio. Pero con todo y eso, esta es una película artística. Es una película de A24, por lo que es una película muy realista y muy experimental en ciertos aspectos. No busca solamente mostrar sangre a diestra y siniestra dentro del ring. A pesar de que sí vemos un poco de esta, es más que nada cuál es el día a día de Mark Keir fuera del ring. Maceo Bishop es el director de fotografía de esta película, que se ubica entre 1997 y los 2000. Y esa época estuvo muy caracterizada por ciertos colores, por ciertas estructuras, por la vestimenta y por cierto tipo de carros. Entonces, Maceo Bishop toma estos colores de los 90s y de los 2000s y los pone ahí, siendo mucho más inmersiva la experiencia. Nos sentimos que estamos en los 90s, nos sentimos que estamos en los 2000s, incluso nos llegamos a sentir parte de la película, no precisamente como espectadores, sino como una parte de los protagonistas. Nosotros, al ser público y ver a un tipo que está siendo golpeado en el ring, pero en la pantalla grande, se siente real y se siente bien gracias a la fotografía muy buena de Maceo Bishop. Pero no solamente es lo visual lo que retrata la fotografía, también en varias partes retrata todo el viaje emocional de nuestros personajes, con colores muy intensos y con colores muy fuertes, al igual que las emociones que viven. ¿Se ve súper bien? Sí, pero es una gloriosa tristeza. La música no le queda a la película, no, o sea, no le queda en absoluto. Uno esperaría que tuviéramos algo como lo que hizo Martin Scorsese en El Toro Salvaje con las orquestas y ese tipo de cosas. Pero en vez de eso tenemos algo similar a lo que hizo Justin Hurwitz con Whiplash. Trompetas, baterías, cosas muy jazz progresistas que no quedan con la película. Extrañamente funciona con la película. Le lleva al límite de la atención y no abusa de la música. No la pone en momentos random nada más porque sí, para demostrar que es una película súper artística o cosas similares. La pone para incomodarte, para llevarte a una emoción más intensa y más estremecedora, para que se sienta como lo que se sintió ser Mark en ese momento. Ben Safdie es el director de esta película. También es productor, también es escritor y montó su corte de esta película. Así que lo que vemos en pantalla es el casi 100% de lo que Ben Safdie quiso hacer con esta cinta. De planos estáticos muy incómodos que son difíciles de ver en ciertas ocasiones. Las peleas no se graban como lo solemos ver a veces en la televisión, con un ángulo fijo o algo así que se va moviendo de cámara en cámara. No, o sea, tienen un ángulo muy extraño para grabar las peleas y tiene un ángulo muy extraño para grabar todo, lo que hace más inmersiva la película y la hace más artística. Hablando de las actuaciones, lógicamente tenemos que destacar a Emily Blunt como Dawn. Es una belleza manipuladora. Así es como yo definiría a este personaje. Retrata en una sola expresión todo el turbulento viaje de emociones por el que su personaje está pasando. Desde odiar a Mark por consumir, hasta odiarlo porque dejó de consumir y ya no es tan dependiente de ella. En el tráiler hay una escena que me encanta, ya cuando conoces todo el contexto de la película es más desgarrador,
y es que Dawn le toma una foto a Mark después de una pelea y ella se pone a llorar. Eso solamente es la punta del iceberg. Créanme que Emily Blunt da una de sus actuaciones más artísticas y más especiales desde Sicario hasta la fecha. Y creo que igual podría llevarse una nominación a algún premio a Emily Blunt, porque la forma en que retrata todo lo que su personaje sufre es especial. Y ahora sí, la cereza del pastel. Dwayne Johnson, La Roca. El tipo que siempre se interpretaba a sí mismo a tal punto de el meme de la camisa color que aquí, Dwayne Johnson, por primera vez en toda su carrera, actúa. Y lo hace de una manera magistral. Creo que esto en parte se debe a la dirección de Ben Safdie. Lo más probable es que se gane una nominación al Oscar, no creo que lo gane, pero pues aquí ya demuestra que sí puede actuar y que es más allá de solamente una sonrisa carismática. Por desgracia, esta película no le está yendo nada bien en taquilla, así que se suma a otro de los fracasos en taquilla de Dwayne Johnson, pero se suma a un éxito actoral en su carrera. Miren, tenemos que hacerle un gran reconocimiento a todo el apartado de prostéticos y de maquillaje que dejaron a Dwayne Johnson irreconocible. Hay partes donde sí como que se deja entrever que es él, pero en la mayor parte de las escenas no es Dwayne Johnson, es Mark Keir. Muestra un gran espectro de emociones, tantas que es imposible para mí haberlas concebido en 2 horas. Color, carisma, músculo, desgracia, adicciones, todo eso está muy bien ejecutado de parte de La Roca. Sí lo plasma muy bien. Y sí, de nuevo, es gracias a la dirección de Ben Safdie y a la producción de prostéticos. Pero es innegable el trabajo que hizo. Se tomó en serio este proyecto y lo hizo de una manera espectacular. Y nos demuestra que sí, La Roca sí puede actuar. Para mí, la escena más climática y donde Dwayne Johnson refleja todo lo que pasa en la película es casi al final, donde está recibiendo una golpiza brutal y no se puede parar, tanto por la vida y por el ring. ¿Tiene un gran significado? Sí. Y de nuevo, toma estos elementos como el luchador y el toro salvaje, donde hace una metáfora y una mezcla de lo que pasa dentro del ring y fuera del ring, donde a veces el día a día es lo que te golpea más duro que cualquier golpe en el ring. En conclusión, esta es una película de verdad, esto es cine, a pesar de que no logra profundizar en todas las capas que tiene la película, lo hace de una manera agradable, es una película buena, es una película artística, así que si solamente piensan ver golpes y cosas así, no se va por ese lado. De hecho, yo diría que deja eso muy de lado para centrarse en el drama de los personajes, que si bien no siempre da en el clavo, lo hace de una manera muy correcta. Las actuaciones, la dirección, la producción es espectacular. Y creo que The Smashing Machine sí se va a llevar una que otra nominación, no creo que se lleve muchos premios, pero cumple con su requisito, demostrar que La Roca puede actuar y que los hermanos Safdie por sí solos pueden hacer cosas interesantes. Pero si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.